a Jesucristo como nuestro Salvador. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo. Pero es triste escuchar gente que aún sigue negando que Jesucristo sea el Hijo de Dios. En pleno siglo XXI todavía hay gente que niega que Jesucristo haya venido en carne. Así es de que este es un trabajo muy grande, mucho trabajo. Vamos a tener que traer su Biblia, vamos a estudiar mucho la Biblia en esta mañana. Son demasiados textos, versículos, pero tenemos que mostrar evidencia que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, que escuche. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue enviado en una misión hacia el espacio, y cuando regresó él dijo estas palabras: mientras estuve en el espacio contemplando todo el firmamento, en ningún momento vi a Dios. Quiere decir entonces que Dios no existe. No existe porque no lo vi. Puedo decir que no existe si estoy aquí en la tierra, porque es imposible que Dios venga a la tierra. Pero yo fui al espacio, a donde se supone que Él vive, a donde se supone que Él está, y por más que abrí los ojos, por más que investigué, por más que anduve viendo por todos lados, no vi a Dios. Así es de que Dios no existe. Es solamente una idea de la gente que se ha formado. Dios no existe. Yo estuve en el espacio y no lo vi. Pero la pregunta o la respuesta hacia esta persona es: ¿existe la gravedad? ¿Cómo sabemos que existe la gravedad si no la podemos ver? Sabemos que existe la gravedad porque si usted se sube a un edificio y da un paso hacia afuera del edificio, no sigue caminando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué razón? Por la fuerza de la gravedad. No la podemos ver, no la podemos palpar, pero existe por las evidencias que nos muestra de que si yo hago o lanzo una piedra hacia arriba, va a caer por la misma fuerza de la gravedad. De la misma manera, si no puedo ver a Dios, pero puedo sentir su presencia, puedo ver los efectos que Él hace, porque he visto vidas cambiadas, porque he conocido gente que ha sido un asesino y aún así ha venido a pedir perdón a Dios y Dios lo ha perdonado. Dios existe, hermanos. Dios es real. No lo puedo ver, no lo puedo palpar, pero puedo sentir su presencia y puedo ver los efectos que Él hace. Él es real. Es increíble que gente aún en este tiempo siga negando a Dios. Y más triste es saber que hay cristianos o que fueron cristianos o que asistieron a una iglesia por mucho tiempo y le dieron la espalda a Dios, se regresaron y ahora están diciendo: Dios no existe. Gente que conozco, uno de ellos estuvo en la cárcel por mucho tiempo, le pidió a Dios que lo liberara, le pidió a Jesús que lo sacara de la cárcel, salió, las puertas se abrieron, salió, fue libre y ahora dice: Dios no existe. Es que es un concepto, hermanos, que tenemos que entender realmente por qué Dios existe. Mire, si usted solamente sabe que Dios existe porque alguien se lo platicó, porque alguien le contó, porque vino a la dominical y le enseñaron que Dios existe, si usted solamente conoce a Dios de ese punto, déjeme decirle, usted no conoce nada. Yo tengo que vivir una experiencia
Tengo que experimentar el cambio en mi vida. Tengo que experimentar lo que Dios ha hecho en mi vida para poder decir, Dios existe y te lo demuestro con mi propia vida. El apóstol Juan, un hombre que amaba a Dios de tal manera que se recostaba en el pecho de su Señor. El apóstol Juan escribe su evangelio acerca de la cristología. Si usted lee el evangelio de Juan, siempre está mencionando a Cristo, siempre está mencionando a Jesucristo. Y no solamente eso, aparte de escribir el evangelio, escribe 3 epístolas y todas ellas van relacionadas a Cristo, cristocéntricas. Y no nada más eso, escribe el Apocalipsis. Y dentro del Apocalipsis, la mayoría de la gente que leemos el Apocalipsis queremos buscar los símbolos de qué significan los truenos, qué significa la bestia, qué significa las trompetas, qué significa los rayos, qué significa todo esto. Pero el apóstol Juan desde un principio nos está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Juan no se enfoca tanto en los detalles de los truenos, de las trompetas. Él se enfoca en demostrar y decir que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y lo muestra ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Es hermoso conocer acerca de Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 1 empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Y empieza desde ahí a mencionar la deidad de Jesucristo. Empieza a mencionar a Jesucristo, a Dios hecho hombre, a Dios transformado en un hombre. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Si vemos ahí en Juan capítulo 1, versículos 33 y 34, dice ahí, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y dice ahí, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién más podía hablar de Jesucristo como Juan? ¿Quién más podía conocer el verdadero Dios o el verdadero Jesús y decir, este es Jesucristo? Sino Juan. Él estuvo ahí. Él dice, yo lo vi. A mí nadie me platicó, no es una historia que me contaron, no es algo que sucedió en algún lugar. Yo lo vi, yo estuve ahí. Y cuando usted y yo podemos afirmar y decir Jesucristo es el Hijo de Dios, no porque lo haya visto, sino porque lo he sentido, sino porque ha hecho un cambio en mi vida, sino porque me ha salvado, sino porque me ha sanado, sino porque he visto su poder en mi vida. Yo lo vi, yo puedo testificar que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado. No es algo pasajero, no es una emoción, es una verdad, es una realidad. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. ¿Se goza por eso? Cuando una persona es testiga de Jesús, tiene una visión clara de Jesús. Tiene entendimiento para saber quién es el verdadero Jesús. Si usted y yo pasamos tiempo con Él o en oración, leyendo la palabra, nos vamos a dar cuenta y vamos a saber cuando venga otra secta y nos quiera mostrar a otro Dios, a otro Jesús, nosotros vamos a reconocer cuál es el verdadero Jesús. Porque estamos ahí con Él, porque lo hemos visto, dijo el apóstol Juan, yo lo vi, yo lo palpé, yo comí con Él. Yo dormía a su lado, yo estuve donde Él anduvo y ahí estaba yo. Yo puedo testificar cuál de los dos que me muestren es Jesús.
Nosotros de la misma manera, si pasamos tiempo con Dios, hablando con Él, vamos a ver la diferencia entre Jesús y algún otro Jesús que nos muestre. Amén. Para saber quién es, que algo es verdadero, tenemos que saber o tener conocimiento de algo verdadero. Si yo voy a la pulga de la teléfono y voy y compro una bolsa para mi esposa, es un ejemplo, aclarando, y yo veo ahí, las bolsas Gucci, esta es la buena. Yo no sé de bolsas. Yo no sé de bolsas de mujeres. Yo veo ahí, esta está buena y se la llevo. Mi esposa la va a ver y dice, esta no es una Gucci. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las mujeres tienen conocimiento de las bolsas, saben cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Que por la costura, que por el estilo, que por la piel, que por esto, que por lo otro. Y saben cuál es la diferencia entre la verdadera bolsa Gucci y la que no es. Yo voy a la pulga y digo, esta es una Gucci, pues es la misma. Se oye igual. Y la abro y hasta trae una cancioncita, cuchicochi, cuino, cuino, cui, cui, cui. Digo, hasta con música, no, esta sí es original. Y más barata. Lógico. ¿Por qué razón? Porque yo no conozco. Yo no conozco de bolsas, pero la mujer sí sabe cuál es sabe reconocer la diferencia entre la verdadera y la falsa. De la misma manera, nosotros tenemos que saber cuál es la religión verdadera y cuál es la falsa. Al saber y al estudiar la palabra de Dios, yo sé cuando alguien me está predicando de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, o cuando alguien me está vendiendo un Jesucristo falso. Pero tengo que saber porque yo conozco la palabra de Dios. Si no la conozco, cualquier persona puede venir y venderme un Jesucristo barato, y como está barato yo lo compro. Todos los caminos nos conducen al cielo, dicen por ahí. Y no es cierto. La Biblia no me dice eso. La Biblia me dice que hay solamente un camino y se llama Jesucristo. No cualquier camino me lleva al cielo. A ver, no amenaces, si va a aplaudir, aplauda. Tenemos que entender, tenemos que ver la misma visión que tuvo Juan. Dice Juan, yo lo vi. No es algo que me platicaron, yo lo vi. Por eso estoy escribiendo acerca de Jesucristo, mi Salvador, porque yo lo vi, yo estuve ahí con Él. A Juan no podían mentirle, no podían meterle un Jesucristo barato, porque él reconocía y sabía quién era el verdadero Dios. Y siendo que Dios se hizo hombre, tenemos que buscar evidencias para demostrarle a la gente. Y las evidencias tenemos que buscarlas dentro del ministerio de Jesús, donde los apóstoles y la gente que lo seguían y el mismo Jesús nos va a mostrar que Él es el verdadero Hijo de Dios. No solamente la gente no le creía, sino que Él tenía que demostrar todavía aún así que Él era el Hijo de Dios. ¿Rechazó Jesús que lo adoraran como Dios? No. ¿Rechazó Jesús identificarse como Dios Todopoderoso? No. ¿Se identificó Jesús caminando entre los hombres como Dios? Sí. Porque Él sabía lo que Él era. Él sabía quién era Él. Él sabía, oiga, si usted no sabe quién es usted, pues entonces no sé qué está pasando. Como dijo nuestro hermano Jueves, ya está como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿De dónde es, hermano? Pues no, ya ni sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe de dónde es?
¿quién es usted? No sé, pregúntele a mi esposa. Si usted no sabe quién es usted, algo anda mal. Amén. Jesús sabía quién era él. Cuando una persona vino y se quiso postrar ante Pedro, Pedro le dijo: no te hinques ante mí, yo soy un hombre igual que tú. Yo no soy Dios, no te hinques, yo no soy Dios, yo soy un hombre igual que tú. Pero cuando la gente venía y se postraba ante Jesús como Dios, él recibía esa adoración porque él era Dios, porque él es Dios. Por eso él no decía: no lo hagan. No, yo soy Dios y soy digno de adoración, así es de que todo el que me quiera adorar, bienvenido sea. Entonces, tenemos que buscar esas evidencias porque las necesitamos. Tenemos que identificar lo que decimos que Él es. Y mire, eso es importante. Y aquí vamos a empezar a trabajar. Los judíos, ¿de qué acusaban a Jesús? Juan capítulo 10, versículos 32 y 33. Los judíos, ¿de qué acusaban a Jesús? Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y esa era una blasfemia para los judíos, decir a un hombre, decir: yo soy Dios, me pueden adorar porque yo soy Dios. Para un judío que no conocía esto era una blasfemia y por eso lo querían apedrear. Si Pilato hubiera conocido esta ley, no hubiera permitido que Jesús fuera crucificado. Juan capítulo 19, versículo 4 al 7. Si quiere anotar, anote estos versículos. Dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Versículo 5. La edad de oro todavía no puede pasar. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los judíos tenían una ley. Si Pilato hubiera conocido esa ley, no hubiera mandado crucificar a Jesucristo. Pero como Pilato no conocía la ley, porque él era un romano, no era un judío, él no conocía la ley. Por eso él solamente lo manda a golpear a Jesucristo y le dice: no hay delito en él, ahí está. Hagan con él lo que quieran, yo no sé. Y los judíos: nosotros tenemos una ley y debe morir. Ok, ¿y qué decía esa ley? ¿Qué es la ley? Bueno, vamos al libro de la ley, a Levíticos, capítulo 24, versículo 14 al 16. Y se saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y, ¿qué decía? Apedréenlo toda la congregación. Hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Cuál era la muerte para un blasfemo? Apedreamiento.
¿Y entonces por qué lo crucificaron? ¿Por qué los judíos decían, tenemos que crucificarle porque está en la ley? ¿Cuál ley? La ley dice que debería morir apedreado. Aunque este es un tema más para otra ocasión, solamente los vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué razón metí un poco de esto? Por la blasfemia. Pero si él no blasfemaba, él decía la verdad, porque él es la verdad. En ningún momento Jesucristo fue un hombre blasfemo. Él le estaba diciendo, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué no me creen? Solo Dios merece ser adorado. Solo Dios merece nuestra adoración. Solamente Dios merece que nos postremos ante Él para adorarle. Y la Biblia dice que va a llegar el día en que toda nación y toda lengua se arrodillará ante Él y lo reconocerá como el verdadero Dios. Pero hoy en día hay gente que no cree en eso. Tenemos que ver entonces las evidencias. Vamos a mostrar evidencias. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Su mismo nombre nos estaba diciendo que era Dios mismo entre nosotros. Y no es nada más entre nosotros. Miren, lo que realmente Dios estaba haciendo es que dejó su trono de gloria. Allá en el cielo Él preparó una mochilita y dijo, yo me voy a ir a vivir con ellos. Para saber usted cómo es el verdadero Josué, usted tiene que irse a vivir a mi casa. ¿Sí? Pero no vaya. Regrésese. Pero si usted quiere saber en realidad cómo es tal persona, tiene que vivir con esa persona. Los únicos que saben cómo soy realmente yo es mi esposa y mis hijos. De ahí para allá ustedes pueden ver muchas caras. Y no nada más soy yo, estos todos, creo. Bueno, no todos, nomás de uno por uno. Entonces, Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, decía, para que ellos me conozcan, tendrían que venir ellos a vivir a mi casa. Pero es imposible, no pueden venir ellos al cielo. Entonces yo tengo que ir y vivir con ellos. Eso quiere decir Dios con nosotros. Tengo que ir y hacer morada entre ellos, vivir con ellos para que ellos me conozcan y vean que realmente yo soy el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque los judíos ya estaban hablando mucho acerca de Dios, pero muchas de las cosas no eran la ley de Dios, eran palabras de hombres. Enseñanzas de hombres humanos. Mostraban a Dios de una forma, otros lo mostraban de otra forma y otros mostraban a Jesús de otra forma. Y Jesucristo dijo, Dios dijo, yo no soy ni así, ni así, ni así. Yo tengo que bajar y ir a vivir con ellos y mostrarme cómo soy verdaderamente yo. En la religión popular nos enseñaron que Dios era un hombre cruel y despiadado, que Él estaba sentado en su trono con una cara de pocos amigos, casi como algunos ahorita, así medio. Es por el frío, ¿verdad? La cara se frunce, así enojado, y por eso tenías que ir con su mamá y decirle, pídele a Dios que me ayude, porque si yo me acerco Él se va a enojar conmigo. Así no lo tenían mostrado. Por esa razón dijo Dios, es que yo no soy así, yo soy amor. Yo soy amor, yo no soy enojado, yo no me molesto, no estoy enojado con la humanidad, mi molestia es con el pecado. Pero tengo que bajar y demostrarles cómo soy realmente yo, porque ellos no pueden venir acá, yo tengo que bajar. Entonces Jesús agarra una mochilita, se la pone en la espalda y decide bajar hacia la presencia de los humanos. Y el escritor de Hebreos nos confirma esto. Hebreos capítulo 10, versículo 5.
Dice, por lo cual entrando en el mundo, si está entrando quiere decir que viene de fuera. ¿Sí? Si dijera que está saliendo, entonces, lógico, estaría saliendo de un lugar para ir hacia afuera. Pero aquí dice, entrando en el mundo, quiere decir que está entrando de algún lugar que no es el mundo. ¿Y cuál es ese lugar de donde él venía? Del tercer cielo, de la misma presencia de Dios, de su trono de gloria. Él dejó todo eso a un lado y se sale de ese lugar para entrar en el mundo. ¿Me entiende? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, se tuvo que tomar humillarse tanto así a tomar un cuerpo humano para venir a mostrarnos su amor. Y les decía la vez pasada, los judíos no creían porque la ley decía, o Moisés decía, que nadie ha visto cara a cara a Dios y ha vivido. ¿Cómo es que tú me dices que tú eres Dios y te estoy viendo y no me he muerto? Eres falso. Pero él dice ahí en la Biblia, me cubriste con un cuerpo para proteger a la humanidad. Para poder protegerlos a nosotros, para protegernos a nosotros, Él se tuvo que poner un cuerpo humano, igual que el suyo, el mío, para poder mostrarnos cuál era su gran amor. Entrando, quiere decir que viene de afuera. ¿Y cómo es posible que Dios? ¿Cómo es posible que el verbo que creó el universo, por amor a seres humanos como usted y como yo, tan pecadores y tan falsos, decidiera tomar un cuerpo como el suyo y como el mío para sufrir tanto por amor a nosotros? Por amor a nosotros. No es porque estaba enojado, no, dijo yo, no, si yo soy amor, yo no estoy enojado, yo tengo que mostrarles cuál es mi amor. Y su amor fue tan grande que lo llevó hasta la cruz del Calvario, donde usted y yo teníamos que haber muerto. Él dijo, yo tengo que morir por ti, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Por eso es emocionante, por eso es apasionante hablar de Jesucristo, porque no podemos entender realmente el amor de Dios. Lo han querido comparar como una gallina que cuida a sus polluelos, lo han querido comparar como una madre que cuida a sus hijos, pero ni aún así se acerca al verdadero amor de Dios. En una isla estaba el cacique y su madre cometió un pecado. Su madre se había ido a meter a otra aldea y robado unas gallinas. Y la encontraron y la trajeron al cacique y le dijeron, hey, tu mamá cometió robo. ¿Qué dice la ley? Y el cacique dice, la ley por robo es 40 azotes menos 1. Y ahí la gente decía, pero mira, es tu mamá y está muy delgadita y tenía hambre, ten misericordia, es tu mamá. Y él dijo, la ley se tiene que cumplir. 40 azotes menos 1. Así haya sido mi madre. Esa tarde la gente salió y le dijo, la sentencia se va a cumplir mañana al amanecer, tan pronto raye el sol, va a recibir los azotes. Y la gente, en vez de molestarse con el pecado de la mamá, se estaban molestando con lo que el cacique estaba haciendo. Y decían, ¿cómo es posible si es su propia madre? ¿Por qué la manda a azotar si es su propia madre? Sí, pecó, a lo mejor nada más dale 2 azotes, dale 1 solamente, o nada más métele a la cárcel un tiempo, pero 40 azotes menos 1 es mucho para ella. Y la gente se enojaba más con el cacique que con la propia madre por el pecado que había cometido. Y era la plática de todo ese día. Al siguiente día, mientras aún oscurecía, la gente se empezó a acercar para ver el castigo.